ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. Vamos a estar, hermano, leyendo solamente en un versículo. Amén. 14, amén. Amén. Verso 14. Amén. Todos lo tenemos, ¿verdad? Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Amén. Vamos a venir en palabra de oración. Sea el Señor hablando esta noche. Padre de los cielos, te damos las gracias, Señor, porque nos permites estar otra vez en este lugar, Dios mío. Oh Padre de gloria, yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, hablando a través de mis labios, Señor, una palabra, Dios mío, que dé fuerza, una palabra que levante, una palabra que dé aliento, Dios eterno, una palabra que dé fortaleza, Dios mío. Oh Padre, el que está triste, Señor, se vaya alegre. El que siente que ya se cae, Dios mío, se vaya fortalecido, Dios mío, con tu Santo Espíritu, Padre de gloria. Quiero apartar mi naturaleza, Dios mío, de este lugar, Dios mío, y que quede tu Espíritu dentro de mí, Señor, para que sea tu palabra la que salga de mi boca, que sea tu palabra la que traiga fortaleza a cada uno de mis hermanos, oh Dios mío. Seas tú guardando a cada corazón, Dios mío, de los que están aquí en este lugar, Dios mío. Oh Señor, protege ese corazón, Padre. El enemigo anda tirando dardos, pero tú, Señor, has prometido danos protección, Padre de la gloria. Oh Señor, que esta palabra llegue, Dios mío, a donde tiene que llegar, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Dios mío. Todo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos un Cristo poderoso. Dale un aplauso al Señor. Se lo merece. Vamos a predicar bajo el tema: Dios levanta al caído. ¿Cuánto lo creen? Tenemos un Cristo poderoso, un Dios de misericordia, que mientras el hombre está en vida, Dios le da una oportunidad más. Tal vez puede andar haciendo cuantas cosas malas. A nuestra propia naturaleza, hermano, es bien difícil, porque yo le voy a decir esto. Cuando uno le habla de Dios a alguien y le da la palabra, y luego lo vemos que se desvía lo malo, viene algo sobre nosotros que nos estremece en nuestra naturaleza. Pero luego viene lo de Cristo, y empezamos a ver cómo Dios ve a aquel hombre. Y cuando nosotros miramos cómo Dios, con sus ojos de misericordia, mira aquel hombre, nosotros también nos ponemos de acuerdo con el Señor, porque somos hijos de Él. Y el Espíritu Santo nos convence cómo nosotros tenemos que ver a nuestro hermano, a nuestra hermana. ¿Por qué razón? Porque en nosotros hay una naturaleza humana, que hoy estamos de pie y mañana podemos estar caídos. Y ese es el peligro. Muchos se pueden burlar del que ha caído. Muchos lo pueden mandar para el infierno. Pero un día ese caído puede estar predicando aquí, y el que predicaba aquí puede estar allá afuera, tirado en el mundo, sufriendo. Porque Satanás así trabaja de astuto. Trata que el hombre, mire, es un peligro, hermano. Yo le voy a dar un consejo, porque lo he recibido de Dios. Dentro del secreto de Dios. Sabe que cuando hay palabras, porque Satanás no puede entrar al pensamiento. Dios sí. Él sí sabe nuestro pensamiento y nuestro corazón. Pero Satanás no. Satanás tiene presto el oído a ver qué usted dice. Y dependiendo de lo que usted habló, si no lo habló bajo la dirección de Dios, Satanás lo va a atacar. En el día, en la noche, a cualquier hora, Satanás lo va a atacar, porque usted habló en una naturaleza y él escuchó. Y hay muchas cosas, hermano. Vamos, le voy a poner una. Voy a decir yo, aquí hay un hermano que no viene a la iglesia porque solo afanado en el trabajo pasa. Al infierno va a ir a dar.
esa palabra es peligrosa. ¿Por qué razón? Porque Dios me tiene a mí para que yo ore por él si yo he detectado que él casi no se congrega. Orar por él. Porque no sabemos a veces los motivos, hermano, del hermano, de la hermana. ¿Por qué razón no viene todos los días a la iglesia? A veces tenemos atraso. Y esa palabra que tiramos, Satanás ya la escuchó. ¿Por qué razón? Porque no venía bajo el propósito de Dios, sino que fue en nuestro ego, en nuestra forma de pensar. Ahora va a pasar esto. En pocos días le va a empezar a venir pruebas. Satanás va a empezar a poner algo sobre la vida del que habló así, de esa manera, y de pronto va a estar debilitado. ¿Y sabe qué? Tal vez el otro es porque de pronto sale tarde y le obligan en el trabajo. Pero el otro lo que va a pasar es que va a estar desanimado en un rincón allá. Ya no quiere volver a la iglesia. ¿Por qué razón? Porque Satanás escuchó. Y él es astuto. Por eso, hermano, hay muchas cosas secretas entre Dios y usted. Dios y usted, dentro del secreto de Dios. Que Dios lo va a hacer público para un propósito. Porque así trabaja el Señor. Cuando usted está en el secreto de Dios, usted, vamos a decir así, usted tiene ayunos, usted está orando por un hermano, para que, vamos a hablar así de nuestro hermano que se ha ido, está orando para que él venga. Pero usted no ha soltado la palabra así en lo natural porque sabe que Satanás es astuto. Y de pronto va a pasar, hermano, de que cuando menos se acuerda va a estar el hermano acá. Y luego vamos a pasar a testificar para honra y gloria de nuestro Dios. Y vamos a decir, hay un Cristo de poder que levanta al caído. Hay un Cristo de poder que tiene misericordia del hombre. Aún no se ha perdido el hombre porque Dios tiene misericordia. Ese es el Cristo que nosotros conocemos. Yo le invito, hermano, que vayamos a Gálatas capítulo 6, verso 1. Tenemos un Dios de misericordia que nos ama a todos por igual. Solamente que le voy a decir esto: el Señor aborrece la maldad, y a causa de eso van a venir unos juicios para el hombre, porque eso no lo podemos detener. Miraba yo un video, creo que era en Brasil, de un mentado carnaval donde el Lucifer llevaba a un hombre vestido, o sea, todos eran hombres, vestido de diablo, llevaba al otro como vestido del Señor. Mire qué blasfemias. Y de pronto miré yo, hermano, que había unas inundaciones que se llevó un montón de gente. ¿Cuántos ahogados hubieron? ¿Sabe por qué? Porque el hombre no ha querido escuchar la palabra de Dios. Cuando el hombre endurece su corazón y blasfema contra Dios, pasan cosas terribles, y eso nosotros no lo podemos dejar de predicar. No puedo ir yo a decirle a un hombre, ¿sabe qué? Mire, ve, tranquilo, ahí cuando usted ya se sienta ahí bien, puede venir a los pies de Cristo. No, yo no le puedo decir eso. Yo le puedo hablar del plan de salvación. Cristo le ama, Cristo le perdona su pecado. Venga a los pies de Cristo. Y también tengo que advertirle de parte de Dios que hay un infierno para todo aquel que no ha creído en Jesús, que no ha confesado sus pecados. Porque la Biblia es clara, dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, ¿verdad? Al tormento eterno. Así que Gálatas capítulo 6, verso 1. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay una palabra que me llama mucho la atención, y es donde dice que nos consideremos a sí mismos. Porque es fácil apuntar para allá, ¿verdad? Y la cosa es que primero tenemos nosotros, hermanos, que estar sellados con lo que Dios nos ha dado. Cuando estamos sellados, hermanos, nosotros podemos hablar con autoridad de Dios y con el propósito de Dios. Pero cuando todavía no estamos sellados, hermano, hay un peligro. Porque no vaya a ser que nosotros también seamos tentados. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que la misma palabra, mire qué tremendo,
La misma palabra que sale de nuestra boca, esa misma nos juzga. Sí, amén. Jesús dijo que, verdad, que cuando no le escuchaba, dijo, yo no juzgo a nadie. El que no escucha mi palabra, ella misma le va a juzgar en aquel día. Y así es, la palabra que nosotros tiremos para allá y no se cumple, esa misma palabra nos va a juzgar. Y sabe que lo maravilloso, hermano, que nosotros seamos humildes delante de Dios y reconozcamos. Ahí Dios se vuelve otra vez con nosotros a trabajar y nos vuelve a fortalecer, nos vuelve a dar, verdad, esa fortaleza que necesitamos. Pero cuando no la reconocemos, el enemigo no nos deja que nos levantemos. Sí, amén, aleluya. Pero cuando la reconocemos, Dios permite que miremos cosas grandes y maravillosas que Él tiene. Asimismo, hermano, quiero que vayamos siguiendo esta misma secuencia, porque hay varios versículos que mencionar para poderle dar un respaldo a este tema. Busque ahí Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. Tenemos un Dios de misericordia. Todavía hay salvación para el hombre que no ha conocido de Dios. Y esto lo tenemos que anunciar. Santiago capítulo 5, versos 19 y 20. Amén. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Cada uno de nosotros, hermano, está llamado para llevar esa palabra al que todavía no tiene a Cristo en su corazón, en el trabajo. No necesariamente, hermano, puede ser aquí en este lugar para predicar la palabra. Cuando tenemos la oportunidad que se nos acerca un amigo, alguien por ahí, la primera intención, o sea, con inteligencia de Dios, ¿visita alguna iglesia usted? Y ahí está la respuesta, ¿sí o no? No. ¿Ha ido alguna vez? Fui cristiano. Y ahí empieza la conversación. Y empieza a trabajar el Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque el propósito es hablarle una palabra para que se salve y no se vaya a perder. El propósito del Señor, ¿verdad? Lo que ha puesto en nuestro corazón es que si se ha caído, Dios lo puede levantar aún. Porque mientras hay vida hay esperanza. El hombre puede ser, mire, yo estaba meditando, y esto lo vengo meditando desde mucho tiempo, desde que empecé a ver estas noticias. Me duele mi corazón cuando el hombre cristiano critica cosas que a veces no las ha meditado muy bien. Y no es que yo esté de acuerdo con las cosas, escuche lo que le voy a decir. Cuando yo miraba que llevaban a estos hombres allá en El Salvador para las prisiones, los miraban cómo los llevaban tortoleados, como decimos en mi país, no sé en el país de los otros, como dicen, pero y los llevaban ahí, o sea, ellos ya no tienen escapatoria ahí. Yo sé que ha sido a causa de la maldad. Pero cuando yo escucho a un cristiano decir, esos desgraciados deben de morir, mi corazón se estremece. No le voy a decir que aquí lo han dicho, ¿verdad? Para que no va a haber un malentendido. Pero yo he escuchado, porque yo he caminado con personas cristianas que me han dicho, han visto la noticia de lo que está pasando, ojalá se mueran ahí. Yo les digo, no, todavía hay misericordia. Amén. El Espíritu Santo. Voy a testificar. Mientras yo oraba por estas personas, el Espíritu Santo me decía, voy a levantar predicadores de ahí. Van a salir pastores, van a salir evangelistas, van a salir profetas de Dios ahí en ese lugar, porque Dios me lo dijo y usted va a ser testigo. Y le voy a decir, no me dio la fecha el Señor, pero de pronto veo otra vez una noticia, me sale ahí y veo a una persona de estas que está testificando algo.
Decía él, mientras yo andaba afuera, yo no quería saber nada de Dios. Pero entrando a este lugar me enfermé y yo escuchaba que había un grupito que predicaban. Y yo ya no aguantaba, y yo dije, yo voy a ir, me voy a acercar a esta gente. Y dice que se acercó. Y alguien le habló de Cristo ahí. ¿Y sabe qué pasó? Se aceptó a Cristo. Y algo impresionante que él hablaba. Mire la misericordia. Esto para que nosotros miremos la misericordia de Dios. Porque muchas veces podemos juzgar. No sabemos si fueron niños abandonados, su familia los echó a la calle. ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado con ellos? Muchos de ellos, hermanos, no tuvieron familia tal vez. Recibió sanidad. Y él estaba testificando de que había recibido sanidad. Y él decía, yo que odiaba a los cristianos y ahora soy cristiano. Pero hay algo que me llamó la atención de lo que él dijo. Y esto es lo que el Señor me hacía entender a mí. Él decía que si él hubiera estado afuera, él nunca hubiera aceptado a Cristo. Entonces, el plan de Dios es perfecto. Aunque nosotros muchas veces, porque no escarbamos, no exploramos, miramos las cosas muy superficial, podemos juzgar fácilmente. Pero cuando profundizamos, estamos viendo que Dios tiene misericordia de ellos y ha permitido que llegue a esos lugares para salvar a muchos. Muchos van a ser salvos. Ya están siendo salvos. Porque este hombre testificaba de eso. De que había recibido a Jesús. Que había recibido sanidad. Que antes odiaba a los cristianos. Pero ahora que está en ese lugar, se acercó a Dios. Y Dios lo va a restaurar. Dios lo va a hacer un hombre de Dios. Un hombre que cuando hable en el altar van a pasar milagros. Porque esa gente, déjeme decirle, esas personas que han andado así en el mundo, cuando vienen a los pies de Cristo, Dios los usa poderosamente. Como dice la palabra, ¿verdad? De lo más vil y despreciado ha escogido Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Para avergonzar al que pensaba que él, por ser bueno, Dios sí lo puede usar. Como diciendo, Dios no tiene misericordia de aquel que anda perdido. Dios tiene misericordia aún. Dios quiere que todo el mundo se salve. El Señor no quiere, mire, en el corazón de Dios está que el mundo entero venga a la salvación. Pero lamentablemente no va a ser así, porque dice la Escritura que por el camino ancho son más los que van que por el camino angosto. Mire, hermanos, si aquí en Maryland fueran 1 millón de personas, yo digo que tal vez 10,000 personas se congreguen en una iglesia. Otros pues los viernes van para la discoteca, otros para las cantinas, ¿verdad? En el pecado. Pero nosotros, hermanos, vamos a hacer la diferencia en el nombre de Jesús. Que un día este lugar se llene y que podamos salir para otro lugar más grande aún. ¿Por qué? Porque Dios va a traer almas. Pero para eso necesitamos, hermanos, llevar la palabra del Señor bajo el propósito de Dios. Hay misericordia en el Señor. Todavía hay misericordia. Y esto es lo que debemos de entender todos, hermanos. Y estar unidos. Claro que vamos a traer también el machete, porque es necesario. Sí, es necesario. Ahora que bajo el propósito de Dios, ¿verdad? Sí, porque estremece y hace, y aunque allí pero se va meditando y ya después el Espíritu Santo lo convence y dice, oye, acepta, pues es verdad lo que te dijeron. Y luego acepta la palabra y ¿sabe qué? Da otro paso más. Porque ya no quiere regresar allá, porque sabe que cuando estaba allá el machete le venía. Entonces dice, no, es para acá. Entonces, mire, hermano, le voy a decir algo. Cuando nosotros nos guardamos para Dios, disfrutamos la palabra. Disfrutamos la palabra. Ahora, le voy a decir esto. Cuando hay algo allí escondidito, llega la palabra, porque la palabra Dios conoce. Dios conoce el corazón del hombre. Podemos engañar a nuestro hermano pastor, ¿verdad? Con decirle, mira, hicimos muchos ayunos, esta semana yo hice esto y lo otro, y tal vez no fue ni así, ¿verdad? Pero Dios sí conoce el corazón.
Y por esa razón el Señor nos manda la palabra y nos pega. Pero ¿sabe qué? Esa palabra sana. Porque el propósito de Dios es que el hombre no se pierda, que el hombre venga al arrepentimiento. No importa cómo fue la palabra, pero si venía de parte de Dios y se sintió estremecido, Dios va a hacer algo. Dios va a traer esa paz. Porque mire, hermano, cuando nos guardamos para Dios hay una batalla terrible, porque luchamos con esta carne. Pero cuando nosotros, hermanos, venimos al secreto de Dios, importante esto, y le empezamos a confesar al Señor nuestras debilidades, y le decimos: Señor, quiero que trabajes en esta debilidad que hay dentro de mí, en lo secreto con Dios. Usted viene a la iglesia, usted viene con algo, con una petición de aquello que siente dentro de su corazón. Posiblemente va a sentir como que no pasa nada, como que Dios no está haciendo nada, pero déjeme decirle que Dios está trabajando en eso. Dios es experto para trabajar en ese asunto. Aleluya, hay poder en Cristo Jesús de la gloria. Tenemos un Cristo poderoso, un Cristo de misericordia, que manda la palabra a tiempo y fuera de tiempo para que el hombre pueda salvar su alma. Hay poder en Cristo de la gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Aquí alabamos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Con eso sellamos nosotros, hermanos. Le metemos candado a la puerta cuando Satanás está, porque le voy a decir, Satanás es astuto. Cuando no somos específicos, él va a tomar algo ahí para quererlo confundir. Es importante que nosotros, hermanos, pongamos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahí Satanás ya no tiene más, porque así, pues este está creyendo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y se empieza a alejar. Es una realidad lo que le voy a decir. Cuando usted pone la palabra de Dios al frente de todos los dardos del diablo, abarca toda su debilidad y mi debilidad, y ponemos la palabra del Señor, el diablo se empieza como a espantar un poco. Y luego alcanzamos un nivel, hermano, maravilloso. Ahora le voy a decir esto: alcanzamos ese nivel, pero estamos propensos a perder eso. ¿Por qué razón? Porque somos carne y hueso. Ahora, ¿de qué nivel habla, hermano Alan? Hermanos, sabe que le voy a hablar así. Cuando era recién convertido, el enemigo rondaba y sentía yo que me andaba como atado y no podía desatarme. Había una batalla campal con mi carne, pero un día fui liberado. Y cuando me sentí libre, hermanos, el enemigo solo llegaba cerca. ¿A qué me quiero referir con cerca? Le va a mandar el pensamiento, pero Dios le da una autoridad extraordinaria que puede rechazar aquello y se disipa. Mire que Dios tenemos tan maravilloso, porque por su misericordia nos sella. Ahora, como le digo, siempre está eso en nosotros, que somos débiles. Hay momentos, hermano, de debilidad. El enemigo va a atacar cada momento, más cuando sabe que hay algo especial de parte de Dios, cuando sabe que usted ha entrado a los secretos con Dios. Porque Él es bandido, Él es astuto. Él, mire, hermanos, si nosotros pudiéramos meditar un poco más a profundidad las astucias de Satanás, no, hombre, si Satanás entra hasta por un confite. ¿Sabe qué es un confite? ¿Verdad? Un dulce. Sí. Recuerdo, hermanos, que en una ocasión fui a dar a un lugar, no porque andaba buscando hacerle mal a alguien ni nada por el estilo, pero fui a dar a una chocita. Había una chocita y había una casita un poco retirada. Y cuando yo voy pasando por ahí, cerca de ese lugar, se dejó venir un hombre. Y me dijo: ¿a quién buscas? ¿Qué? Entonces, hermano, ¿sabe qué tremendo? Era un hechicero, un brujo.
y había una chocita fea. Y me hizo pasar adelante. Y me dijo, ¿sabes qué? Así a quemarropa. Te voy a preparar unos dulces, me dijo. Unos confites. Para que se los des a las muchachas que trabajan ahí en la fábrica donde tú trabajas. Y yo le dije, ¿sabe qué? Eso yo no lo puedo hacer. No, pero ¿por qué? No tiene nada de malo. Vas a tener muchas muchachas, me decía. Yo le decía, no. Luego me dijo, pues ¿sabes qué? Tráeme el nombre y el apellido y la fecha de nacimiento de la muchacha que te guste, cualquiera que te guste. Y yo me dijo, le voy a hacer algo a ella. Y me contó un poco del asunto que él iba a hacer. Iba a jalar el puro, decía, a tal hora, con el nombre escrito en un papel de la joven que yo quisiera. Y yo le dije, no. Y mire cómo es Dios de maravilloso. Yo vengo que soy nacido del Evangelio. Y cuando este hombre me está hablando eso, le dije yo, ¿sabe qué? ¿Y por qué no busca de Dios? Cuando yo le dije eso, este hombre pegó un suspiro. Y luego me dijo, ¿de qué signo eres tú? Yo ni sabía de qué me estaba hablando. Le digo, pues no sé. ¿Naciste en diciembre? Me dijo. Y dijo, ¿cómo sabes? Sí. En diciembre, sí, tú naciste tal fecha, me dijo. Porque sos resentido, me dijo. Y me quedé, bueno, ¿y qué está pasando con este hombre? Hermano, y me empezó a hablar un montón de cosas este hombre. Y mire, hermano, cuando yo llegué a mi habitación, yo temblaba. Porque yo desde niño quedé traumado con eso de los brujos. Porque a mí me hablaba mucha gente cuando yo era un niño, me traumaron, me decía, ¿sabes qué? Un brujo te va a poner un sapo en la panza. Y yo temblaba. Ajá, y sale este hombre con esas cosas. Hermano, el mal existe. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Muchas veces ha pasado que hay muchachas cristianas que se han dejado seducir con algo poquito. Y eso poquito era Satanás trabajando. Como era tan chiquito, no se echaba de ver que era el diablo que estaba trabajando para tumbarle de igual manera. Y esto va, hermano, generalmente, vamos a hablar así, hembras y varones. Así trabaja Satanás. Satanás es astuto. Mire, hermano, si no andamos bien orados, yo le aseguro que le sale una muchacha allí, hermosa a la vista, y no anda bien en el espíritu, temeroso de Dios, vea, no se deje ir para un lugar ahí especial, según, a pecar. ¿Por qué razón? Porque Satanás tiene los suyos para querer derrumbar al que anda haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ha visto, Satanás se dio cuenta por ahí que usted puede ser un instrumento de Dios, que va a traer muchas almas a este lugar, que va a predicar la palabra, que va a dar palabra de aliento, palabra de ánimo, palabra que anime al hermano, palabra de salvación, palabra que restaure. Y el diablo no quiere eso, ni de usted ni de mí. ¿Sabía? El diablo no quiere que prediquemos esta palabra. Él se opone a que nosotros vayamos a dar una palabra de aliento a alguien. Y va a tratar de querer molestarnos a nosotros para que no salga eso que Dios ha depositado. Porque le voy a decir, Dios deposita en los corazones cosas extraordinarias, ocultas, que están precisamente para el momento preciso. O sea, no para venirlo a presumir, ¿verdad? Fíjese que el Señor me dio algo oculto, que esto, con el hermano, con la hermana, con allá y allá. No. Sino que en el momento que el hermano se acerca, ya Dios ya te ha dado la palabra a ti. Incluso extraordinario. Dios muchas veces nos ha revelado, ¿sabes qué? Me le vas a dar palabra a fulano de tal, y va a venir aquí. Y uno queda, ¿qué, Señor? ¿Le voy a dar palabra? Sí. Él está triste y necesita una palabra. Y yo casi esperado lo estoy haciendo. ¿Sabe por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Cuando oramos en lo secreto con Dios, Él empieza a revelar. Ora por el hermano, ora por la hermana. Está siendo atacada por Satanás.
Dios no solo una vez me ha puesto a orar por esta joven. Le decía a mi hermano, ¿por qué será que pasan cosas con la joven? Ella ha platicado y con la mamá también. Le he testificado también a mi hermano pastor y le he dado palabra también. No sé si mi hermana se acuerda, ¿verdad? Hablé en una ocasión con ella, estando ahí su mamá, ¿verdad? Bueno, es más, hablé el número de su mamá para darle la palabra y luego pues la hermana me dijo, pues aquí está ella para que mejor se lo diga a ella. Y así fue. Porque también, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, ¿verdad? Porque no le puedo decir yo, pues yo le llamo, yo paso en contacto con él y rapidito, porque Satanás es astuto. Y esto y en esto es que tenemos que ser precavidos nosotros. Rapidito darle en la cabeza antes que vaya a empezar a formarse cosas que no son. ¿Verdad? Y cuidamos nuestro testimonio. Porque a veces con una palabra que tal vez no vaya, por ejemplo, ahorita que yo estoy diciendo, ¿verdad? Que hablé con la hermana. Si yo no explico, bueno, pero quizás a lo mejor pasar en contacto con esta joven y esa vez ya no la llevaría a comer, porque el pensamiento del diablo así es. Él es especialista en la maquinación. Él se va al pensamiento. Y si se descuida el ser humano y no reprende, aquí empieza a maquinar y empieza a avanzar. Y después podemos decir cosas que no son y caemos en una falta delante del Señor. Pero tenemos un Cristo glorioso que nos perdona, que nos ayuda, que nos ilumina y que nos hace saber cuál es el bien y cuál es el mal. Y nos da sabiduría. Dice Juan capítulo 3, verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el propósito de nuestro Dios. Seguimos hablando de la misericordia, seguimos hablando, hermanos, de que el Señor quiere salvar a todos. Y pidamos misericordia por el que todavía no ha venido a los caminos del Señor. Oremos por él. Demos una palabra. Digámosle, Señor, pon una palabra. Mire, ¿cómo podemos empezar? Orándole a Dios y diciéndole, Señor, si nunca lo ha hecho, ¿verdad? Porque a veces puede pasar de que de pronto, ¿verdad? No hablamos, no decimos a alguien ahí que está cerca, que está platicando con nosotros, ha conocido usted al Señor, ha ido a una iglesia, porque te quería investigar, sino que a veces se nos puede ir el tiempo en otras conversaciones. Pero le voy a decir esto. Cuando nosotros le pedimos al Señor y le decimos, Señor, dame una palabra cuando encuentre a alguien que todavía no te conoce. Pon una palabra dentro de mí para que ese pecador no se vaya a perder. ¿Sabe que Dios empieza a trabajar? Y de la nada, hermanos, y a veces conversando así y empieza a salir aquella palabra. Y luego, hermano, mire, yo he visto corazones quebrantados. Yo he visto, hermano, personas que, bueno, algún día van a venir aquí. Lo más que el diablo los tiene atados allá afuera, pero yo sé que van a venir aquí. Le he hablado a muchas almas. Se han quebrantado. Y me han dicho, ¿sabes qué? Mándame la dirección. Voy a ir. Porque sí necesito de Dios. Pero sabe que en eso que van caminando para su hogar, ahí se les atraviesa el diablo porque dice, no, yo lo quiero tener atado. Y a veces nosotros también, hermanos, nos descuidamos porque deberíamos, ¿verdad?, de estar todos unidos en oración por las almas. Hasta por nombre. Traer, hermano, el nombre aquí. ¿Sabe qué, hermano pastor? Fíjese que conocí a un muchacho que él necesita de Dios y este es el nombre y oremos para que un día pueda venir a este lugar. Este hombre, Dios le hablaba a través de mis labios. Yo tenía tiempo de estarle hablando la palabra. Y un día, él nos andaba ayudando hace unos meses. Estaba él pintando en una escalera en lo alto. Yo le estaba hablando siempre de Cristo. Y yo le decía a él que Dios perdona. Nuestro Dios perdona todo pecado. Pero algo le llamó la atención cuando yo le dije, ¿sabes qué? Dios perdona hasta aquel que ha matado. Y se dejó venir de la escalera hacia abajo. Dije, yo me quedé un poco así sorprendido porque se dejó venir y se acercó hacia mí. Y me dijo así, ¿crees tú que Dios perdona a una persona que haya matado a alguien? Yo le dije, sí.
si viene arrepentido delante de Dios, Dios lo perdona. Me dijo, yo le quité la vida cuando era joven a una persona. Pero ¿sabes qué? Fue en defensa propia, pero yo sé, yo me siento mal desde ese entonces. Yo no he podido ser feliz. No lo maté porque yo era asesino, sino que él venía con un machete sobre mí. Y yo tenía una escuadra en la cintura, y cuando él venía sobre mí, yo me saqué la escuadra y todavía le dije, detente, porque si no te mato. Pero él no hizo caso. Era yo o era él. Entonces le disparé y murió. Ahora me dijo, Alan, he vivido sufriendo, aquí te lo voy a decir, me dijo, y le empezaron a salir las lágrimas. Y le dije, ¿sabes qué? Cristo te perdona. Él te limpia de todo pecado. Ven a los pies de Cristo. Y sabe que se quebrantó su corazón y me dijo, voy a ir, me dijo, pero pasó algo en lo que iba en el camino. Como le digo, Satanás siempre va a ir, ¿verdad?, queriendo atrasar lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe qué es atrasar, verdad? O sea que cuando Dios quiere hacer algo, el enemigo lo quiere detener. No quiere que se haga. ¿Por qué razón? Porque Satanás está en este mundo para tener atado al hombre con muchas cosas, tristezas, angustias, decepciones. Pero el propósito del diablo es que el hombre se quite la vida. Primero lo hace sentir bien y después lo empieza a sentir mal. Objetivo número 1, que se quite la vida y su alma se pierda. Ese es el propósito de Satanás. Tenemos un Cristo lleno de misericordia. Tenemos un Cristo lleno de amor. Pero también dice la palabra, ¿verdad?, que habla de lo que es el amor y lo que es el fuego consumidor. Van a venir, hermanos, juicios a esta tierra. Y el que no esté en Cristo Jesús, le voy a decir, esos juicios lo van a llevar al infierno. Porque pasa esto, hermano. Importante entenderlo y poderlo aceptar también. Cuando vengan terremotos, posiblemente cristianos van a morir ahí. Pero no va a ser porque andaban mal. No. Es porque los juicios de Dios, hermano, cuando vienen, ¿sabe qué es lo que sucede? Se lleva hasta cristianos también. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que el cristiano va con Dios. Y el impío que no quiso creer en el Señor y no confesó sus pecados a Él, va a un lugar de tormento. Donde hay dolor, donde hay llanto, donde hay sufrimiento. Donde ya no hay esperanza, donde el gusano ya no muere. Donde desea agua como el rico, que dice la palabra que deseaba, ¿verdad?, de que aquel hombre pusiera ahí en una gotita de agua en su lengua. O sea, que el dedo lo mojara, ¿verdad?, y lo pusiera en su lengua, porque no soportaba ya. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Sabes qué? Ya estás ahí te vas a quedar para toda la eternidad. Porque el que está aquí no puede ir allá, ni los que están allá tampoco, porque hay un espacio ahí que no permite. Así que esta noche, hermanos, si alguno se siente que le ha fallado el Señor, pídale perdón a Dios. Dios lo perdona y Dios lo restaura. Póngase sobre sus pies y vamos a orar al Señor un momento, y luego le voy a entregar este micrófono a nuestro hermano para que